Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Bienvenidos a Value School. Me gustaría comenzar, como siempre hacemos, con varios anuncios relativos a la actividad que desarrollamos en la sede y en redes sociales. La primera de las cuestiones es dar las gracias a todos los inscritos en el curso de Economía de Domingo Soriano, que ya vamos a comenzar el 4 de febrero. Esta noche o mañana deberían ya recibir las primeras lecciones y el material. ¿Y por qué empiezo con el curso de Economía? La Economía en 10 lecciones se titula. Pues porque Eudita, una red de auditorías y de administradores concursales de España, ha decidido colaborar y patrocinar a 3 becarios. Es decir, se van a sortear 3 becas para 3 personas, 3 jóvenes nos han pedido, de 18 a 25 años, que entren en un sorteo. Entonces, aquellos interesados en tener una beca para cursar el curso de Economía online desde sus casas, a partir del 4 de febrero, por favor, vayan al canal de Value School en YouTube y busquen el vídeo del sorteo que lo hemos publicado esta mañana a primera hora. Hay una muy sencilla pregunta y nos mandan la respuesta a la dirección que figura en el vídeo y ya entran en el sorteo. Esperamos comunicar los 3 ganadores la semana que viene, el lunes. La campaña es cortita, son 5 días, pero bueno, creemos que habrá suficiente quórum, ¿no?, para tener por lo menos 3 ganadores. Ese es el primer anuncio que, bueno, pues como veis, esto va creciendo. El segundo es que, de nuevo, les animo a que se conecten a la radio los domingos de 2 a 3 de la tarde en el 99.1 de la FM en Madrid para escuchar Tu dinero nunca duerme, que es el programa de educación financiera, ahorro e inversión de Value School. El primer programa fue el domingo pasado y, según dicen en la emisora, reventamos los números. Tuvimos como 10.000 descargas en el podcast, está en las plataformas principales, en iVoox, en iTunes, 10.000 descargas y bueno, eso era el lunes, con lo cual hoy creo que los números habrán aumentado. El segundo capítulo se emite este domingo, repito, de 2 a 3, y si no lo escuchan en directo lo pueden escuchar después en cualquiera de las plataformas de podcast que he mencionado. Y en tercer lugar, antes de dar paso a los invitados de la actividad de esta tarde, me gustaría decirles que el día 21 de febrero en Valladolid estaremos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con uno de nuestros 4 ángulos Value. El propósito de Value School es llevar la escuela y sus actividades fuera de nuestra sede a distintos puntos de España. Entonces, allá donde alguno de ustedes tenga pues, un contacto o crea que podemos llenar un auditorio, nos remite un email a info@valueschool.es y nos invitan y ya vemos la forma de organizar el acto. Como digo, el primero del año va a ser en Valladolid el día 21 de febrero. Están invitados todos, es un acto de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Y bueno, habrá fundamentalmente, esperamos, universitarios, pero vamos, aunque no estén allí de alumnos, si se quieren pasar, estaremos encantados de pasar la mañana con ustedes. Será de 10 a 1:30 o a 2 del mediodía. Muy bien, y dicho lo cual, hechos los anuncios, vamos a presentar a los invitados de hoy que están aquí a mi lado y, como ven, están sentados según figuran en la pantalla, que por eso lo hacemos, para que los reconozcan bien Carlos Valcarreres y Juan Huguet. Como conocen ya por redes sociales y por la página web, que recuerden es www.valueschool.es, el acto de esta semana se inscribe en la categoría que denominamos evento gestor, es decir, una vez al mes invitamos a gestores que están consiguiendo rentabilidades extraordinarias para sus partícipes. En este caso, el título que hemos puesto es el método Lier de generación de valor y margen de seguridad. Y voy a pasar a presentar a los gestores uno a uno. Aquí junto a mí está Carlos Valcarreres, que es socio fundador de Augustus Capital Asset Management y cogestor del Lier de SICAV desde el año 2002. En el año 2011 se incorpora a BBVA procedente de la sociedad BBVA y Partners, donde era gestor de fondos desde el año 2007. En el periodo 2007-2013 fue miembro del equipo de gestión del fondo de renta variable Augustus y del fondo de retorno absoluto Augustus Neutral Plus. Desde 2002 a 2007 fue gestor de fondos de renta variable y retorno absoluto en Ibercaja Gestión. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y máster en Finanzas por el ICMA Center de la University of Reading del Reino Unido. A su lado está Juan Huguet de Resaire, que es socio fundador de Augustus Capital Asset Management y gestor del Lier de SICAV desde el año 1994. En 2011 se incorporó al BBVA procedente de la sociedad BBVA y Partners, de la cual era socio desde el año 2007. En el periodo 2007-2013 dirigió el equipo de gestión del fondo de renta variable Augustus y del fondo de retorno absoluto Augustus Neutral Plus.
Desde 2000 a 2007 fue director de inversiones de Ibercaja Gestión. Juan es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y MBA por la Universidad de San Francisco. Carlos, Juan, bienvenidos a Value School. Muchas gracias. Bueno, pues como conocen ya habitualmente, el acto se divide en dos partes. Ahora haremos una breve, 45 o 60 minutos máximo conversación con los gestores invitados y después abriremos el turno de preguntas a redes sociales y al público presente. Me gustaría comenzar, como saben todos, el enfoque en Value School es muy divulgativo. Hoy se ha publicado en El Confidencial la noticia de la creación del registro de la gestora, porque tanto Carlos como Juan eran anteriormente gestores de una SICAV, Lier de SICAV, que seguramente muchos conocerán. Y la pregunta que quiero lanzarles para empezar es que nos expliquen qué es una SICAV, porque seguramente habrán oído ustedes en las radio, noticias, hablar de este tipo de sociedades o de gestión de inversión colectiva. Cualquiera de los dos, Carlos o Juan, ¿cómo explicaríamos a los oyentes qué es una SICAV? A ver, una SICAV es un vehículo de inversión muy similar a un fondo. O sea, prácticamente son idénticos. Desde el punto de vista fiscal son exactamente iguales. Hay pequeñas diferencias en cuanto a la principal es que las SICAVs cotizan en bolsa, cotizan en el mercado alternativo bursátil. En cambio, un fondo se compra directamente en una plataforma o directamente con la gestora. O sea, esto es como comprar una acción. Tú vas a comprar acciones de Telefónica al mercado, pues puedes comprar acciones de Lierde exactamente igual. También tiene una pequeña diferencia en cuanto a los costes, ¿no? Al ser una acción, la tienes que depositar en tu cuenta de valores del banco y eso tiene un pequeño coste, ¿no? El coste de la depositaría, que es el coste que el banco le cobra al inversor, igual que le cobrarían por las acciones de Telefónica. Pero lo que me gustaría recalcar es que a efectos fiscales es un vehículo exactamente igual que un fondo de inversión. Luego en la Constitución, en lugar de necesitar 3 millones, necesitas 2,5 millones, pero eso son cosas menores, ¿no? Es decir, que estas ventajas de las que se habla, que tienen las SICAV, el fondo de inversión las comparte, es decir, ¿son las mismas? O sea, fiscalmente es exactamente igual. Sí. La traspasabilidad, que también puede ser traspasable, necesitas tener 500 accionistas, eso es igual que un fondo. Para la Constitución, en lugar de 3 millones que necesitas en un fondo, aquí necesitarías 2,5 millones. En la SICAV se necesita 100 accionistas, ¿no? Entonces, bueno, Quizás yo creo que se puede añadir que si intentamos llevar al extremo el debate de un fondo de una SICAV, hay ventajas de la SICAV que son más favorables para el accionista frente al partícipe, que son muy evidentes. La primera es que cualquiera de los que estamos aquí podemos invertir en cualquier SICAV de las que hay en España porque cotizan y uno puede comprar una acción de la SICAV que quiera, con lo cual están abiertas a todo el mundo. Y la segunda, que yo creo que es muy importante, es que una SICAV al final tiene una junta de accionistas donde cualquier inversor de la SICAV, pues si no está satisfecho con la gestión o con cualquier punto que considere relevante, pues tendría la posibilidad de poder ir y decirlo, ¿no? Que a lo mejor en un fondo de inversión, pues si lleváramos al extremo, incluso hay ciertas ventajas que favorecen al inversor, ¿no? Muy bien. Otro detalle más que se escucha en la prensa y en radio tiene algo que ver con familias o patrimonios grandes, es decir, son vehículos para familias con otros patrimonios. Bueno, originalmente era un vehículo utilizado por las familias, ¿no? para canalizar su ahorro, y el único requisito que se necesitaba era que tuviera 100 accionistas, ¿no? Entonces, los 100 accionistas, pues el debate está en si esos accionistas son reales, de miembros de la familia o del entorno de la familia, amigos y demás, o si pueden estar aportados por la institución que lo gestiona, ¿no? Ese es el mayor debate. En nuestro caso, ese debate no existe. Nosotros tenemos 1.700 inversores, con lo cual no hay duda de que es un vehículo de inversión colectivo totalmente, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera pregunta ya, para entrar un poquito más en materia, ¿cómo se pasa de comenzar como una SICAV a tener eso, 1.700 partícipes y constituirlos como un fondo de inversión? Sí. Bueno, hemos traído una pequeña presentación. Bueno, nosotros en realidad no queremos cambiar mucho, ¿no? Nosotros, como bien has dicho, yo llevo gestionando este vehículo desde el inicio, desde el año 94, y con Carlos desde el año 2002, en la época de Ibercaja, ¿no? Y lo que queremos es que no cambien las cosas. Nosotros pretendemos seguir gestionándolo de la misma manera, con la misma estrategia, con la misma forma de seleccionar valores,
porque los resultados que hemos obtenido son bastante buenos, ¿no? La rentabilidad en el periodo es del 1.500%, 15% de media, esto es una TAE del 12% desde el inicio, y los 2,5 millones de euros con los que empezamos, pues bueno, ahora se han convertido en 300 y pico, ¿no? Entonces, nosotros no queremos cambiar nada, lo único que pretendíamos era que todo el mundo se pudiera beneficiar, ¿no?, de la gestión, ¿no? Entonces, en el año 2013 decidimos abrirlo y comercializarlo de forma más activa, después de que, bueno, nuestro paso por Ibercaja, luego estuvimos en BBVA, como has explicado, y después de BBVA pues, decidimos marcharnos y abrir el vehículo, ¿no? Sí, perdón. No, y el paso a la gestora, pues bueno, al principio con cierta prudencia, cuando tienes pocos activos, pues lo miras todo mucho. Ahora con 300 millones las cosas son distintas, ¿no? Entonces, en principio estábamos asociados con Sabadell, ¿no?, con el Urquijo y con MG Valores, y ahora hemos decidido dar el paso, constituir nuestra propia gestora para gestionar este vehículo, para gestionar un plan de pensiones réplica de este vehículo y posiblemente para lanzar un fondo de inversión que sea réplica, ¿no? Como hemos comentado, hay inversores que no les gusta el formato SICAV, que prefieren el formato fondo, pues tener las tres gamas del mismo producto. ¿Y cómo se comercializa? Es decir, alguien que esté escuchando en casa y se interese puede ir, por ejemplo, a una oficina bancaria. ¿Cuál ha sido la forma en que habéis llegado a alcanzar esos 1.700 partícipes? ¿Boca a boca? Sí, bueno, nosotros ha sido vendiendo directamente, ¿no?, a los inversores institucionales, family office, fondos de fondos, pues hemos ido a presentarles el proyecto, lo que hemos hecho, cómo lo hacemos y demás. Y luego, pues los inversores minoristas, pues de artículos que se publican, de entrevistas, de presentaciones que hemos hecho, de boca a boca y, bueno, poco a poco, ¿no? Y pueden ir a su oficina de banco a contratar... La pregunta está muy bien porque cuando nosotros decidimos empezar a comercializar Lierde, uno de los debates que tuvimos era si era mejor empezar con una SICAV o con un fondo. Y podía haber una corriente mayoritaria que te decía es más fácil con un fondo. Pues la realidad es que a día de hoy tenemos nuestras dudas porque una SICAV, como hemos explicado antes, al cotizar en el MAP se puede comprar desde cualquier entidad bancaria. Y hoy en día un fondo se puede comprar directamente en la gestora, pero si no tienes una gestora o tienes acuerdos de distribución con entidades financieras, o si no, no es posible. Entonces nosotros pensamos que el hecho de ser SICAV nos ha beneficiado en la fase inicial de crecimiento. Otra cosa es que hemos llegado a un punto en el que para tener mayor proximidad al inversor pues es mejor tener una gestora, ¿no? Una gestora, un inversor puede tener una zona de usuario donde pues todo es mucho más fácil el tener contacto con el inversor, ¿no? Carlos, pasar a gestionar 400 millones, como es el caso en 2018, ¿ha cambiado vuestro método de inversión? Entiendo que no, por lo que decía Juan. Esta pregunta nos la hacían a mediados del año pasado, porque como siempre hemos dicho que la estrategia de Lierde, pues estimábamos que en un entorno de 500 millones sería óptima y a partir de ahí miraríamos, ¿no?, pues posibilidad de otro producto. Cuando te hacen la pregunta vuelves a los 300 y pico y nosotros decimos que lo que para nosotros fue un cambio es cuando nos fuimos de Ibercaja de gestionar pues prácticamente 10 billones, ¿no?, que Juan era el jefe de inversiones, o yo en los fondos que gestionaba que llegamos a tener por encima de 1 billón, ¿no?, los fondos dinámicos. Pues hombre, pasar de eso a 50 millones, eso sí que fue un cambio, ¿no? Ahora mismo yo creo que el haber tenido esa experiencia, ¿no?, de gestionar volúmenes importantes, pues el pasar de 37 a 400, para nuestros 400 millones no... Yo sí que diría que sí que es cierto que con 400 millones pues ya las empresas es mucho más fácil que te reciban, el poder asistir a conferencias que organizan las casas de análisis es más sencillo. O sea, yo diría que en nuestro caso ha sido positivo, ¿no? Con 400 millones ya tienes acceso prácticamente a todo, ¿no? Habéis comentado antes que la idea es poder ofrecer esto, bueno, un fondo de inversión, un plan de pensiones. ¿Podéis entrar en detalle ya en vuestro método, en el método de Lierde que seguís en vuestro proceso de inversiones? Sí, nosotros cuando nos preguntan de nuestro método, y además en un foro como este, ¿no?, en un foro de gestión value, pues hombre, la primera pregunta que nos hacemos siempre es decir, a ver, ¿nosotros somos value o no somos value, ¿no? Es algo que yo creo, tú sabes lo que haces, pero te lo tienes que plantear. Entonces, al hacerte esta pregunta nos surge una duda, ¿no?, que es que ser value, pues según cómo lo mires, ¿no? Entonces intentamos pues, buscar una forma de explicarlo y en esta slide yo creo que queda bastante claro
que al final el concepto de value ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo, ¿no? El señor Graham, ¿no? Que sería, bueno, todos saben quién es, ¿no? Pues el señor Graham invertía en una época en la que más que invertir en negocios, invertía en activos, ¿no? Con un horizonte temporal más corto y donde el margen de seguridad era la infravaloración. Nosotros entendemos que hoy en día esa Warren Buffett, ¿no? Como discípulo, que es quien ha llevado quien evolucionó ese método, invierte en negocios, ¿no? Y en los negocios de hoy en día, pues los intangibles cada vez tienen más valor. Y esto te lleva a que tú, más que invertir en el valor de los activos, estás invirtiendo en el valor que generan los activos. Es un poco lo que nosotros hablamos, la generación de valor, los economic modes, ¿no? Entonces nosotros somos, no sé, nos definimos como values en el sentido de que invertimos en negocios que generan valor, ¿no? Yo creo que hemos traído otra slide que lo explica muy bien. Nosotros definimos el método como que tiene 4 pilares, por eso siempre lo escenificamos con esta mesa y bueno, la frase lo resume muy bien, ¿no? Nosotros invertimos en negocios que generan valor de forma sostenible, que sean capaces de crecer y estén bien gestionados, ¿no? ¿Qué es un buen negocio? Pues es muy sencillo. Al final un buen negocio es aquel que el retorno que tiene es superior a su coste de capital y que además es capaz de reinvertir, ¿no? Seguir reinvirtiendo, ¿no? Es lo que Warren Buffett define como compounding machines, ¿no? Un negocio luego necesita una gestión y es como tienes una compañía. Tú puedes tener un buen negocio, pero si el equipo directivo es un desastre no tienes una buena compañía. Entonces es muy importante la gestión y por eso nosotros dedicamos mucho tiempo a reunirnos con las compañías y ver que efectivamente pues, las decisiones que se toman son para que el negocio sea cada vez mejor, ¿no? Decía antes, ¿no? El concepto de compounding machine, la capacidad de crecer. Esto luego lo podemos ver en más detalle, pero cada vez le damos más importancia a las compañías que se benefician de una fase de crecimiento estructural, ¿no? El año pasado es un buen ejemplo de cómo cada vez los ciclos, ¿no? Pues, son más cortos y uno está más protegido si invierte en compañías que van a ir bien a largo plazo, ¿no? Independientemente de lo que pase en el corto. Y luego el precio, ¿no? Obviamente, cuando eres un inversor value, las 3 patas primeras, todos sabemos muchas compañías que la cumplen, pero luego tienes que perder tiempo en hacerte tus modelos y ver que efectivamente inviertes a un precio razonable, ¿no? Muy bien. Juan, a mí me habéis comentado que entendéis que el mejor margen de seguridad es la creación de valor a largo plazo, ¿no? ¿Podéis entrar un poquito más en esta idea? Sí, a ver, hay 2 fuerzas en el precio de una acción, ¿no? Es importante entender qué es lo que afecta, cómo se forma ese precio, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos separado en 2 fuerzas, ¿no? Una es la creación de valor entendida como el incremento del book value por acción de la compañía más el dividendo que te paga, ¿no? Eso es el valor que la compañía está generando para el accionista año a año, ¿no? ¿Y eso cómo se crea? Pues, las compañías, bueno, generan un cash flow que lo van reinvirtiendo en su negocio. Con esos retornos, ¿no? Tú tienes una rentabilidad con la que puedes ir creciendo, ¿no? Hay otra parte que no la reinviertes, que te la guardas, que es de los inversores, te la pueden repartir como dividendo o la pueden mantener en reservas, ¿no? Entonces, esto le damos mucha importancia porque nosotros hablamos siempre mucho de la rentabilidad sobre el capital, ¿no? Rentabilidad sobre el capital empleado, que es muy importante invertir en compañías que tengan retorno sobre el capital empleado por encima de su coste de capital. La razón es esta, ¿no? Si tienes un retorno por encima de tu coste, eres capaz de reinvertir ese cash flow en generar más valor y más crecimiento a largo plazo, ¿no? Esa sería una de las fuerzas y eso depende de la propia compañía, de la gestión, del sector en el que está. Y luego la segunda fuerza es el multiplicador al que cotizas, ¿no? Según la rentabilidad, según el ROE que tienes o según el retorno sobre el capital empleado que generas, cotizas a un multiplicador, ¿no? Puedes cotizar a 10 veces, a 12 o a lo que sea. Eso no se ajusta de forma inmediata, ¿no? Sino que el tiempo tú puedes estar con una compañía que crees que tiene que cotizar a 12 veces, pero está cotizando a 10 y puedes estar cotizando ahí durante años, ¿no? Esperando que al final el mercado se dé cuenta y la ajuste. O puede ser que nunca la ajuste, ¿no? Que te hayas equivocado tú y que estás asignando un multiplicador más elevado del que realmente debe cotizar, ¿no? Entonces, por eso decimos nosotros que es mucho más importante la creación de valor que el multiplicador. El multiplicador es un efecto one-off que se puede producir en un día o puede tardar 5 años. En cambio, la generación de valor es una cosa diaria, ¿no? Entonces, si tú aciertas con el multiplicador,
siempre tienes la generación de valor para que la acción siga subiendo en el tiempo, ¿no? El tiempo juega a tu favor, la capacidad de reinversión y el tiempo juegan a tu favor, ¿no? Entonces, un poco la explicación, ¿no? Por resumir un poco y también pensando en la audiencia que está comenzando a interesarse por las inversiones, corregidme si me equivoco. Esta parte del gráfico explicaría, por ejemplo, cómo a largo plazo el título que cotiza en el mercado sube de valor. Si la compañía lo hace bien, entendemos. Entiendo que van por ahí los... O sea, si la rentabilidad de la compañía es estable, de la compañía es estable, el multiplicador no tiene por qué moverse. Sin embargo, la compañía va generando más recursos, el book value va aumentando, ¿no? El book value por acción va aumentando y la cotización debería ir reflejándolo. Efectivamente. Otra cosa es que la rentabilidad del negocio te caiga y que el multiplicador al que debe cotizar sea más bajo. Vale. Entonces, esa generación de valor se vería compensada por un multiplicador más bajo del que cotiza. Aquella caja de la transparencia sería a lo mejor cuando se presenta la oportunidad para el inversor en valor, es decir, que tenga un valor que no está reconocido todavía por el mercado y entonces sea un valor barato. Y hay que esperar entonces el largo plazo del que hablamos. El mejor de los mundos, ¿cuál es? Comprar una compañía que genere mucho valor, que sea capaz de reinvertir a una tasa elevada y que el valor contable vaya subiendo y que además la compres a un multiplicador bajo, o sea, la compres barata, ¿no? Warren Buffett siempre dice que él prefiere comprar una buena compañía a su precio que una mala compañía por debajo de su precio. ¿Por qué? Porque el valor al final se va reflejando en la cotización y nosotros lo explicamos siempre con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tú inviertes en un activo, un activo simple sería, por ejemplo, un barril de petróleo, y nosotros lo dejamos aquí, porque el barril de petróleo pensamos que va a valer el doble de lo que vale a día de hoy, si volvemos dentro de un año, yo os puedo garantizar que va a haber uno. El barril de petróleo no va a generar 5 más ni va a generar nada. O sea que aquí no ha cambiado nada. Ahí hay 0. Vale. Si hemos acertado en que el precio no reconoce el valor del activo, porque está infravalorado, habremos tenido un retorno. Eso es. Sin embargo, si nosotros invertimos en una compañía pues, que está abriendo, no sé, digamos, cafeterías en distintas ciudades del mundo, eso genera un retorno. Esto aumenta. Entonces, tu margen de seguridad decimos que es la creación de valor porque ese negocio cada año vale más. Entonces, el mercado puede no reconocerte la infravaloración, pero tu coste de oportunidad no es un coste de oportunidad, es al revés. Estás en un negocio que como cada vez vale más, la infravaloración se amplía. Entonces, el tiempo juega a tu favor. Entonces, nosotros insistimos mucho en esa idea de que cuando inviertes en una compañía que crea valor, pues si el mercado no te da la razón en un año o tarda 2 años, aquí, por ejemplo, pues ponemos el potencial del IRD. Nuestra cartera este año tiene mucho más potencial que el año anterior. Pues, aquí en esta slide intentamos explicar esto, ¿no? Que esto nosotros lo hacemos realmente, ¿no? En la parte de arriba del gráfico se ve la creación de valor. Nosotros cada año, ¿no? La cartera que tenemos a 1 de enero, estimamos qué valor van a crear en los próximos 12 meses. Y luego al final del año ajustamos con la realidad, ¿no? Una vez que sabes las cuentas de cierre. Entonces, ahí en el año 2012, nuestra cartera creó un valor del 14,9 y luego en bolsa, lo que pasa en bolsa es otra cosa, ¿no? Hay veces que coinciden, hay veces que no. El performance de ese año pues, fue del 16, ¿no? En el 13, 17 y subimos un 27. El 14 creamos un valor del 19 y el mercado no nos reconoció nada del valor, ¿no? El 17, en el 15, 17, 18, tal. El año pasado nuestra cartera creó un 11,4% y sin embargo hicimos un menos 20 de rentabilidad. A principio de año la creación de valor que estimamos era del 14, o sea, nosotros hemos bajado muy poco la creación de valor, sin embargo el mercado nos ha penalizado una barbaridad, ¿no? Ha habido un de-rating muy grande en el multiplicador, porque la creación de valor ha sido prácticamente la que nosotros esperábamos. ¿Y ahora qué está pasando? Para este año, 2019, la estimación que tenemos es del 13,5 y bueno, en los primeros días del año estamos ya casi 9% arriba, ¿no? El mercado va... No, y Warren Buffett es importante porque Warren Buffett, cuando él habla de Berkshire, ¿no? Él no habla del comportamiento en bolsa de la acción, sino que él siempre habla de la generación de valor de sus negocios, ¿no? Y cuando él dice que ha batido al S&P durante 50 años... Él habla de la generación de valor de su cartera abatido al S&P durante 50 años, no habla de la cotización de Berkshire, ¿no? Que a él le da totalmente igual, ¿no? Eso es un poco a lo que deberíamos llegar, que la cotización nos diera igual siempre que esto se cumpliera, ¿no? Y abajo hemos hecho lo mismo con los índices, ¿no? Para que se vea que la generación de valor de los índices
es baja, ¿no? En general es baja a largo plazo, ¿no? O sea que por volver por parafrasear un poquito lo que dices, por ejemplo, las caritas rojas de la diapositiva serían esos vaivenes erráticos del mercado que son impredecibles, que puedes tener un año malo, uno bueno, pero lo importante es que ese activo se vaya revalorizando con el tiempo y a veces el mercado no lo reconoce, como estas caritas negras, rojas que vemos en la pantalla, pero bueno. Exacto. El mercado, cuando ve incertidumbre, te es. asigna, o sea, piensa que la rentabilidad de tu negocio va a bajar, que tu multiplicador de 12 veces o de 14, que es la medida del mercado europeo, no es 14, sino que tiene que ser 12 porque la rentabilidad va a ser más baja, ¿no? Entonces se produce un de-rating. Y luego con el tiempo, pues eso es verdad o no es verdad, ¿no? Vale, muy bien. ¿Podríamos entonces entrar a lo mejor a comentar algún ejemplo real de empresas en las que habéis invertido o sectores? Sí, a nosotros un tema que no hemos comentado es que nosotros tenemos una cartera bastante diversificada. En nuestra opinión tenemos entre 50 y 60 compañías y es porque nos definimos como unos gestores de método, ¿no? Nosotros, antes no hemos comentado que, claro, tener un método, pues bueno, iba a decir que es fácil, lo que es difícil es seguirlo. Entonces nosotros tenemos un método y lo que sí que hacemos es que intentamos las compañías que buscamos que sean en base a nuestro método y para eso, por ejemplo, pues utilizamos filtros de si tú sabes que un buen negocio es aquel que tiene un retorno sobre el capital por encima de su coste de capital, pues buscas compañías que lo han hecho durante varios años. Si sabes que es una compañía que está, o sea, si miras una compañía que está infravalorada, pues haces filtros de infravaloración. Y una de las patas, que era la capacidad de crecer, nosotros cada vez le estamos dando más importancia, porque aquí lo que hemos hecho es en este gráfico. Esto es lo que el economista Kondratiev definía, los ciclos largos, para nosotros es más importante que el ciclo económico. Yo siempre me he enterado que estoy en una recesión pues cuando ya no tiene solución, cuando ya llevas una caída y te has enterado que está en un ciclo alcista cuando estás en la recesión, ¿no? Dices, bueno, parece ser que hasta hace 6 meses estábamos en un ciclo alcista. Sin embargo, si tú dedicas tu tiempo a ver hacia dónde va el mundo, es mucho más fácil que posiciones la cartera en compañías que van a ir bien. Y lo que es más importante es que si uno mira este gráfico, pues antiguamente te pegabas siglos enteros hasta que se producía un desarrollo tecnológico. Al final, esto con una explicación económica es bien sencillo. El ser humano cada vez tiene mejoras tecnológicas que mejoran la productividad y tú puedes destinar recursos que antes destinabas pues, a energía, los puedes dedicar a consumo. Y entonces crece la economía. Yo creo que es una explicación macro muy sencilla, pero las mejoras de productividad se producen así, ¿no? Entonces nosotros dedicamos mucho tiempo a ver cómo estos ciclos cada vez son más cortos, estas mejoras tecnológicas se producen, en un periodo de tiempo más corto, el posicionar la cartera en esas tendencias. Entonces nosotros, una cosa que estamos muy satisfechos es que la tendencia de digitalización es algo que identificamos pues, hace ya unos años. Hoy en día todo el mundo habla de digitalización, pues hace 5 o 6 años no hablaba tanta gente, ¿no? Y otras tendencias, pues la externalización, el vehículo eléctrico, o aquí hemos puesto las SOCIMIs, que no es una mejora de productividad, es un cambio regulatorio. O sea, para nosotros también en España se creó la figura de los REITs, que existía en todo el mundo desarrollado, menos en España, y vimos que había una oportunidad de invertir en un sector porque se iba a empezar a mirar el sector en base a rentabilidades y no en base a cambios de precio o lo que se llama especulación, ¿no? ¿Te podría explicar qué significa SOCIMI, las siglas? Y sí, qué bueno, tipo SOCIMI es una figura societaria, digamos que sería un símil a un fondo o una SICAV, pero a invertir en activos inmobiliarios. Entonces, en lugar de que un señor se tenga que comprar un piso o un local, es un pool de activos y en el que cualquier persona, que están cotizadas en bolsa, pues puede comprar una acción y participa en ese pool de activos. Tiene un régimen fiscal especial para favorecer esa inversión colectiva. A cambio, pues tiene la obligación el 80% del beneficio que se genera con rentas lo tienen que pagar en dividendos. Entonces, al final lo que tienes es una estructura muy diversificada en el sector inmobiliario y con una renta con una visibilidad muy alta, ¿no? Entonces, nosotros cuando se creó esta figura mirábamos las valoraciones y veíamos que iban a estar, además, en el momento del ciclo español, no invertimos por la rentabilidad que tenían, sino por la creación de valor, por el incremento en el valor de los activos que veíamos a 2 o 3 años. Muy bien, muchas gracias. Y por acabar tu pregunta, pues aquí hemos puesto, no nos gusta hablar de compañías concretas, pero hemos puesto pues varias ideas. Pues Esanti es una compañía que estaría dentro de la digitalización, es una compañía especializada en temas de ciberseguridad. Norbert de Entresangles es una compañía que además pues, nos lanzaron una OPA especializada en logística.
Todos sabemos lo que es la tendencia al comercio electrónico, y que antes 100 zapatos iban a una tienda y ahora van haciendo domicilios, entonces todo lo que es la logística es algo que está creciendo de forma estructural. Cancon es una compañía de cloud computing. Todos sabemos pues, que nuestros datos, en lugar de estar en los servidores de Value School, estarán en un servidor en la nube. Luego tenemos Realia dentro del sector, bueno, no Socimi, pero es inmobiliario. Y Grammer es una compañía que también nos lanzará una OPA vinculada más que con el vehículo eléctrico, con el autónomo, pues esta compañía está especializada en interiores de automóvil. Entonces, si uno analiza la tendencia de vehículo autónomo o eléctrico, los coches se van a diferenciar más por el interior y no tanto por el motor. Se va a buscar más confort y la diferenciación más en el diseño. Entonces, pues una compañía estaba especializada en eso. Carlos, has usado varias veces la expresión nos lanzaron una OPA. Yo entiendo que muchos de los oyentes eso les recuerda, es como OPA hostil, es el adjetivo que les sigue, ¿no? Pero entiendo por la forma en que te has referido a ello que no necesariamente. Entonces, explícanos cómo puede a lo mejor convenir a un gestor que ha escogido un valor que sea opado. Bueno, la respuesta yo creo que todo depende del precio, ¿no? En el caso de Norbert, pues la familia fundadora decidió aceptar, y yo creo que cuando alguien que lleva mucho tiempo en la compañía decide vender, pues el precio yo creo que a nosotros nos parecía que era razonable, ¿no? En el caso de Grammer, pues no lo tenemos tan claro, pero tampoco había habido una disputa accionarial. Y bueno, en ese caso concreto nosotros pensábamos que el valor de la compañía era más alto. O sea, que te lancen una OPA, pues todo depende del precio al que sea, ¿no? Y te influye también la posición en la que te quedas una vez que termine la OPA, ¿no? Si te quedas con una posición muy líquida, ¿no? Asumes que todo el mundo va a ir, tú vas a ser de los pocos que no vas porque el precio no es el que tú crees, pero de que te quedas con una posición muy líquida, pues eso también hay que valorarlo, ¿no? O sea, que la OPA es una oferta de adquisición, de compra. Entonces, el precio, como habéis comentado, es fundamental y luego la posición en que tú quedes como resultado de esa... Nosotros, como norma general, invertimos en las compañías con visión de largo plazo para tenerlas... Difícilmente invertimos en una compañía si no pensamos que la vamos a tener los próximos 3 años, que vemos que va a estar generando valor. Entonces, yo te diría que nosotros las OPAs, a nadie le desagrada que de repente te levantes un día y te digan que te pagan una prima del 30%. Perfecto. Pero preferimos que las compañías estén en cartera y que vayan generando valor. Muy bien, de acuerdo. Perfectamente explicado. Juan, si tuvierais que elegir una de estas tendencias estructurales de las que hablabais en las diapositivas anteriores, ¿cuál consideraríais más relevante? Bueno, hemos puesto aquí una diapositiva en la que mostramos muchos de los valores que tenemos, ¿no? Nosotros creemos que, como lo ha contado Carlos, ¿no? La digitalización está cambiando el mundo, ¿no? Y una de las áreas que más está cambiando es a la industria, ¿no? Que es la industria 4.0. ¿Qué es esto, no? Esto pues, al final es bastante sencillo, simplemente es la aplicación de tecnología a los procesos industriales, ¿no? La digitalización de los procesos industriales. Y eso te permite a las compañías pues, una mayor eficiencia, mayor productividad, ahorros, mejores costes y demás, ¿no? Y eso engloba a muchísimos sectores y a muchísimas compañías. Aquí hemos puesto algunos de los valores de nuestra cartera que están muy afectados, ¿no? Compañías industriales, esto no sé si funciona. Sí. Perfecto, funciona mejor que el puntero nuestro. Estos serían compañías industriales muy avanzadas en la digitalización, ¿no? O sea, son compañías muy rentables, compañías que históricamente han sido muy rentables es porque están un paso por delante de sus competidores, ¿no? Y también en el tema de la digitalización muchas de ellas van un paso o 2 pasos por delante de sus competidores, ¿no? Una rentabilidad sobre el capital empleado muy alto, todas las que tenemos, ¿no? Entonces esta parte de aquí serían todo compañías industriales, ¿no? Industriales o incluso Gela de vehículo autónomo. Pero aparte de eso, hay muchos sectores relacionados, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas compañías de consultoría de IT, ¿no? Porque la digitalización te está afectando tanto a la industria como al consumo, como a seguridad, ¿no? a muchos sectores, ¿no? Entonces son compañías que tenemos en cartera, todas ahora, de Botín, una compañía francesa, Reply, una compañía italiana, Econocom, una compañía belga, Neurones francesa, SI francesa. Luego hay otros sectores dentro de la digitalización como la seguridad, que es fundamental, ¿no? Imagínate en un hospital que todas las máquinas están conectadas y que haya un hacker que
que entre y cambie la configuración de los escáneres de un hospital, ¿no? Pues eso es un tema muy importante, ¿no? S&T es una de las compañías mejores en temas de ciberseguridad. El tema del cloud, ¿no? Las compañías, para ahorrar, lo que están haciendo es reducir el peso de IT in-house, en las fábricas o en las oficinas, llevándoselo a la nube, ¿no? Cancom es una compañía de IT alemana especialista en temas de cloud para compañías que venden menos de 500 millones de euros de facturación, ¿no? También la tenemos, estas son compañías que tenemos algunas de ellas desde hace 4 o 5 años. El tema de Big Data, ¿no? Tanto compañías de software como de gestión de datos como Infotel, ¿no? Software AG. Software AG tiene una plataforma que se llama Cumulocity, en el que se conectan las máquinas de muchas de estas compañías, ¿no? Para intercambiar información, para analizar los datos, ¿no? Al final se generan muchos datos que hay que analizarlos, hay datos que sirven para algo, hay muchos que no sirven para nada, todo a través de estas plataformas. O sea, te afecta a muchísimas compañías, ¿no? Y dentro de esta imagen, ¿nos podríais hablar de algún valor en concreto? Sí, habíamos traído... hemos traído Reply, pero bueno, podríamos haber traído cualquiera. Y quizás el motivo es porque nosotros cuando empezamos a invertir en compañías de digitalización, pues teníamos una pregunta recurrente por los inversores que era: vosotros sois generalistas, la tecnología en teoría es un sector que hay que ser especialista, y cómo es que tenéis conocimiento para invertir, ¿no? Entonces nosotros explicábamos, sobre todo en la fase inicial, ahora claro, llevamos ya años y la verdad es que uno va aprendiendo, y por eso incluso ahora tenemos alguna compañía de software, pero al principio vimos una cosa muy sencilla, y era que si una industria se tiene que digitalizar, va a necesitar un consultor que le diga cómo lo tiene que hacer. Y el negocio de consultoría eran compañías que estaban cotizando, por ejemplo, Reply cuando invertimos, yo creo que estaba cotizando por debajo de 7 veces, 6 veces y pico EBIT, ¿no? Reply es una compañía que tenía una valoración, una posición de caja, cotiza en Italia. Italia es un mercado que en según cosas es menos transparente, y bueno, pues nuestra primera conclusión era que algo pasaba, ¿no? Dijimos, esto no puede ser verdad. Entonces, bueno, nos fuimos a Italia, yo recuerdo que fuimos 3 veces a verlos. Nos contaban que le hacían las soluciones para los móviles a Vodafone. Decías, bueno, pues no tenemos nada contra los italianos, pero dijimos, esto no puede ser verdad. Era verdad. Vimos que a BNP todas las soluciones para los iPads las hacían. Y bueno, al final Reply es un conjunto de pequeñas compañías especializadas en todos los campos que hemos puesto aquí, ¿no? Desde digital branding, e-commerce. Por ejemplo, asistimos a una presentación que explicaban cómo vas a una tienda, por ejemplo, de Inditex, y tú ves, te gusta un jersey, coges la tarjeta en tu móvil y luego llegas a tu casa y en un espejo virtual pues ves si te queda bien o no te queda bien. O sea, veíamos que era una compañía con una consultoría, incluso con un componente de desarrollo de software, que era, vamos a decir de una forma sencilla, a otro nivel, y además en distintas industrias. Entonces, una compañía que le tenemos cariño porque yo creo que refleja lo que es el sentimiento de un inversor value. Una tendencia, o nuestra definición de value, una tendencia nueva en desarrollo, la cubrían, quiero recordar que era uno o dos analistas locales, no tenía cobertura de analistas, cotizaba por debajo yo creo que en aquel momento pues serían como 500 millones de euros, ¿no? Por debajo del billón. A partir del billón las compañías ya tienen más visibilidad, y es una compañía que, bueno, fuera de la rentabilidad, ¿no? que es un 300%, también pasa una cosa: nosotros vendimos esta compañía, le hemos puesto luego otro 17%, y también cuando tú inviertes en algo tienes que tener bien claro el valor que tiene. En cada momento, como hemos dicho, las compañías valen más, pero hay un momento en el que el valor tú piensas que es fair value y tienes que vender. Nosotros vendimos Reply y la compañía se sobrevaloró pues un 18%, ¿no? Ahora, con la corrección de final de año, ha pasado prácticamente un año desde que lo vendimos, corrigió un 31%, y ahora hemos vuelto a construir la posición. Entonces yo creo que también refleja el espíritu value, y luego también como gestor, que tienes que saber, no te puedes enamorar de las compañías, ¿no? Las cosas tienen un precio y, bueno, pues todos sabemos lo que son las burbujas, para arriba y para abajo, ¿no? También ahora podríamos haber puesto otras compañías como Neurones. Neurones está cotizando, hoy estábamos mirando en la oficina a los múltiplos de cuando la compramos. Pues yo creo que hará ya casi 4 o 5 años, y la compañía es muchísimo mejor compañía, ¿no? Entonces también para abajo se producen esas oportunidades. Y eso podría incitaros a volver a introducirla en cartera. La tenemos en cartera, y lo que hemos hecho en la bajada es comprando más.
Perfecto. Comprar en las bajadas. Sí. Eso es una idea que ha salido aquí en varias entrevistas con gestores y es un poquito contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Un esfuerzo por parte de Value School es enseñar a los partícipes, pues eso, que el gestor aprovecha justamente los momentos en que el mercado le ofrece más barato a aquella empresa que es un buen negocio para comprar más si tiene liquidez. Y por eso hablamos, ¿cuál es vuestra posición, por cierto, en cuanto a la liquidez? ¿Os mantenéis con mucha o procuráis no tener apenas? Bueno, nosotros, la filosofía es estar siempre invertidos. Entonces nunca estamos menos del 80%. En los últimos años hemos estado a niveles del 82, 85 más o menos, ¿no? Y ahora estamos en el 95,5, casi 96. O sea, en diciembre subimos mucho el peso, veíamos... Claro, nosotros... la bolsa está caro o barata, nosotros no lo vemos por, no sé, por el PI o por modelos cuantitativos, pero sí que lo vemos en compañía a compañía cómo están cotizando, ¿no? En los multiplicadores de cada compañía respecto a cómo va el negocio. Y en noviembre y en diciembre es que había miles de compañías para comprar, ¿no? Y a principio de año no, ¿sabes? O sea, es que ha sido una cosa curiosa. En el mes de diciembre tuvimos un acto con varios gestores que titulamos es 2008. 2018 ha sido un año malo para la gestión value. Y los tres pues venían a expresar un poquito el mismo sentimiento, ¿no? Pues es un momento en que están las compañías muy jugosas para volver a comprarlas, ¿no? Y hablaba con un compañero el otro día y me decía, y los partícipes siguen estando al pie cambiado. Es decir, ahora que ha subido la bolsa a principios del año, ahora están volviendo a entrar en el fondo después de que se salieron en diciembre cuando estábamos cayendo. Bueno, es parte de la labor educativa que sí, el inversor debe entender que lo que estás comprando son negocios, ¿no? Son negocios que muchos de ellos los puedes tener 4, 5 o más años, ¿no? Tú le preguntas a un empresario si él supiera que su empresa al año siguiente iba a ir peor que este año, si vendería el negocio o qué haría, ¿no? Y él dice, no, pero ¿cómo lo voy a vender? Quizá vaya mal al año que viene, pero luego volverá a ir bien y luego mi idea es dejársela a mis hijos, que es una empresa muy buena y tal. Pues en la bolsa debería pasar algo parecido y sin embargo la gente compra las acciones para venderlas, no las compra para tenerlas, ¿no? Eso es un poco el cambio que tiene que haber, ¿no? La mentalidad. Eso es. Acabas de comentarme algo que es una idea que salió de nuevo también en conversaciones con otros gestores, es el tipo de negocios, dicho, por ejemplo, el dueño de un negocio que quiera legárselo a sus hijos, empresas familiares. ¿Vosotros tenéis alguna predilección por negocios familiares? Y os digo, la otra pregunta es, o con baja deuda, que los inversores en valor suelen preferir compañías con cuyo propietario sea la propia familia y además que tengan muy poca deuda. ¿Cómo pensáis sobre estas cuestiones? Justo tenemos esta transparencia con las tres cosas que nos gustan de una compañía. Nos gusta una compañía que sea familiar, y esto es obvio, cuando tú eres el dueño del negocio vas a hacer menos tonterías que si lo único que estás ahí es para llevarte un sueldo o para estar un tiempo y, ¿no? El cortoplacismo en la empresa familiar no existe, ¿no? Entonces el 50% de las compañías que tenemos son de origen familiar o con un accionista de referencia. Que tengan caja, ¿no? O poca deuda. En nuestras compañías el 52% tienen caja positiva, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Porque los ciclos tienen la parte alta y la parte baja. Cuando estás en la parte baja tienes que refinanciar la deuda y demás, puedes tener problemas, ¿no? Si tú tienes caja no tienes esos problemas y además si tus competidores los tienen, pues te puedes aprovechar para comprarlos, ¿no? En lo que hablábamos antes de la reinversión, ¿no? Puedes aprovechar y comprarte a tus competidores para seguir generando valor para tus accionistas, ¿no? Y otra cosa muy importante es la historia. O sea, el 94% de las compañías que tenemos en cartera tienen más de 10 años, ¿no? Y esto es fundamental porque yo pongo siempre el ejemplo del estudiante, ¿no? Cuando tú sacas buenas notas en el colegio, es fácil que en la universidad sigas sacando buenas notas. Si sacas muy malas notas en el colegio, puedes sacar buenas notas, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, las compañías que lo hacen bien, que tienen retornos altos en el tiempo, es fácil que los siguientes años sigan teniendo buenas rentabilidades, ¿no? Eso quiere decir que están bien gestionadas, ¿no? Entonces, que haya historia es fundamental. Entender el pasado es fundamental para invertir a futuro, ¿no? Muy bien, muy bien. Son ahora las 8 menos cuarto aproximadamente, quizás es un buen momento para abrir el turno de preguntas. Sé que tenemos preparadas algunas diapositivas de anexo, por si acaso quizás salgan en la conversación con el público o lo saquemos nosotros, pero bueno, quizás es un momento ahora para dar un turno de preguntas también en redes sociales. Aquellos que están escuchando en casa, ¿quién tendría la primera pregunta? He visto una mano en el fondo de la sala, ¿alguno más?
De acuerdo. La gente que está viéndonos en casa, por favor, manden a través de YouTube o de Twitter las preguntas y mis compañeros del control técnico me las pasarán por el teléfono móvil. Adelante el micrófono al fondo de la sala. Gracias. Sí, bueno, quería preguntar cómo encajáis todo el tema del retorno del capital, la poca deuda, historia de éxito con tener bancos en la cartera. ¿Cómo encajáis esas dos cosas? Sí, la pregunta es, no puede ser mejor, ¿no? Cuando nosotros decidimos tomar una pequeña posición, porque la verdad es que tenemos una posición reducida en bancos, pues es algo que lo tuvimos que meditar y es bien sencillo. Nosotros hemos explicado el concepto de generación de valor y bueno, voy a intentar no hacerlo muy técnico, pero cuando tú estás cotizando por debajo de tu valor en libros, si tú tienes un retorno sobre el equity, que no es el caso todavía de los bancos, del 10%, la parte que tú destinas a dividendo te está incrementando la generación de valor. O sea, si tú pagas el 10% de tu ROE en dividendo cuando estás a 0,5, tu generación de valor sería del 20%. O sea, la generación de valor es el incremento en valor en libros más la rentabilidad por dividendo. Si tú eres una compañía, pensar en cualquier compañía que tiene una marca que tiene muchísimo valor, y estás destinando el 100% de tu beneficio a dividendo y cotizas a 5 veces valor en libros, tu generación de valor, si fuera un 20% tu ROE y estás a 5 veces, sería del 4%. Entonces, el concepto de generación de valor se ve muy afectado por tu nivel de valoración. Entonces, nosotros nos empezamos a encontrar que había bancos que al sumar el incremento de valor en libros más rentabilidad por dividendo estaban con generaciones de valor por encima del 10%. O sea, una compañía que te genera por encima del 10% empieza a estar bastante bien. Entonces, generaciones de valor por encima del 10% y cotizando por debajo de valor en libros, además en un momento en el que luego se ha visto que efectivamente pues las bolsas estaban algo ajustadas, nos parecía que podía tener un componente defensivo en valoración y lo que también es muy importante, en un entorno en el que se empezaba a hablar de posibles subidas de tipos y de posibles inflaciones, pues nos parecía que era un contrapeso a la cartera que nos diversificaba y que nos compensaba, ¿no? Un poco igual me extiendo en la pregunta, pero nos pasaba lo mismo con las SOCIMIs, ¿no? Nosotros el invertir en inmobiliario, pues no tiene sentido que unos gestores que buscamos creación en valor, pero las SOCIMIs es que cuando salían había unos años que iban a generar valor y además nosotros en esa búsqueda, yo creo que no hay que olvidar que el origen del IRD es un origen familiar y preservar el capital es algo importante, entonces no nos gusta concentrar mucho una idea concreta y nos gusta diversificar, pues con las SOCIMIs nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo, volviendo al inicio de la pregunta, contraintuitivamente se puede pensar que los bancos no generan, pero a la valoración que están, los ROE son bajos, pero la generación de valor realmente alta, ¿no? De hecho, pues pensar que la mayoría de bancos europeos están con rentabilidades por dividendo del 5 o 6%. Yo creo que también es justo reconocer pues, que 2018 no ha sido un año en el que las generaciones de valor que estimábamos al final han estado por debajo. Yo creo que nosotros estimamos 12, 13 y al final van a estar 7, 8, 9. Pero bueno, seguimos pensando que seguramente en 2019, ya con los balances saneados, pues podemos ver esas generaciones y lo lógico es que tuvieran, es quizás el call más value tradicional que tenemos, ¿no? Pensamos que si al final se confirma que ya los balances están saneados, el capital está donde tiene que estar, van a empezar a pagar un porcentaje más alto de dividendo y tendrán un ajuste en su infravaloración. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene la siguiente pregunta en sala? Bien, aquí mientras le hacemos llegar el micrófono, yo voy a dar paso a una pregunta que llega por Twitter. The Munger Games nos dice, muy interesante lo que comentan sobre tener un proceso y buscar valor en cambios estructurales. La primera pregunta, ¿qué resultados han obtenido saliéndose de este proceso? Y la segunda, ¿cómo ven los cambios estructurales hoy frente a hace 10 o 20 años? ¿Hay disrupción? ¿Hay más disrupción? ¿Y cómo se han adaptado? La primera es resultados saliéndose del proceso y la segunda, cambios estructurales respecto a 10 o 20 años atrás. Hombre, yo creo que los resultados han sido muy positivos, ¿no? Nosotros, si se refiere a lo que he entendido, ¿no? Entiendo que nosotros nos hemos posicionado en temas de digitalización, de industria 4.0 hace tiempo, cuando se empezaba a hablar de estas cosas, y la verdad es que las rentabilidades de todas las compañías de estos sectores ha sido espectacular. O sea que nosotros la verdad es que creemos que eso lo hemos hecho relativamente bien, ¿no? Respecto a los cambios,
Está claro que en el gráfico que ha enseñado Carlos antes, que los cambios son cada vez más rápidos y la disrupción es mayor en todos los negocios, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez invertir siempre ha sido difícil, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que estamos en un momento muy complicado y que tienes que estar muy atento a las tendencias, ¿no? Una compañía que funcionaba muy bien, que lo hacían muy bien, de repente aparece un competidor con unos costes muchísimo más bajos y te saca del mercado, ¿no? Y esto está pasando en todos los negocios, ¿no? Sobre todo en negocios de media, negocios retail, en tecnología, por no hablar, negocios financieros, ¿no? Pues están apareciendo muchos competidores que con una estructura de costes muy baja son capaces de competir con los bancos, ¿no? En telecomunicaciones es tremendo, ¿no? La disrupción que hay, ¿no? Gente que empieza con una estructura de costes bajísima son capaces de competir, ¿no? Cara a cara con las grandes incumbentes, ¿no? De toda la vida. O sea que hay que estar más atentos que en el pasado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos con la pregunta aquí en la segunda fila. Adelante. Hola, buenas tardes. Es una pregunta sobre el vehículo de inversión. En un país donde las ICAPs están perseguidas o penalizadas, habéis hablado antes de que estáis pensando en hacer un fondo. ¿Con la idea de pasar la ICAP a vehículo fondo, con la idea de mantener la ICAP y abrir un fondo espejo? La idea es sacar un vehículo nuevo, pero la SICAP mantenerla. Bueno, nosotros, o sea, como he dicho antes, ¿no? Tenemos 1.700 inversores, yo creo que somos una institución de inversión colectiva sin ninguna duda. El hecho de que puedan pasar el control a Hacienda en lugar de a CNMV es un tema que a nosotros no nos afectaría porque bueno, está claro, los 1.700 accionistas son reales. Y bueno, pues hay inversores que prefieren una SICAP, ¿no? Es muy cómodo también ir a tu sucursal de Caja Madrid o de Bankia o de BBVA donde tienes tu cuenta y le dices, oiga, cómpreme 100 acciones de esta SICAP y te la depositan en tu cuenta de valores como si fuera un valor más. Y eso también es relativamente cómodo y hay gente que prefiere. O sea que... Yo creo que a día de hoy, tal y como está la legislación, el motivo fundamental de sacar un fondo es por abrir el abanico de posibilidades y luego por incrementar la posibilidad de comparabilidad. Al final, uno de los problemas que tenemos con la SICAP es que cuando se miran los rankings, ¿no?, de fondos de gestión activa en Europa, pues las SICAPs no están. Entonces, uno de los motivos de tener un fondo es para que los inversores pues tengan una mayor visibilidad del método Lierde, ¿no? Si no, en Lierde muchas veces eso no se ve que hablan en los rankings, no aparece, vamos. Muy bien. Gracias. ¿Quién tiene la siguiente pregunta en sala? Bueno, mientras aparece, le vamos a pasar el micrófono, pero voy a dar entrada a una pregunta por redes sociales primero. Diego Álvarez Piñeiro pregunta, ¿cómo manejan el timing a la hora de invertir? ¿Le dan importancia? No sé si es el market timing o cómo entra en la compañía. Esa pregunta la verdad es que nos gusta mucho porque justamente es que acabamos de hacer un estudio sobre el market timing en el caso del Lierde, ¿no? Y bueno, siempre contamos el caso de Magellan, ¿no?, de Peter Lynch, que hizo un estudio de los inversores de su fondo cuando él durante 20 años tuvo rentabilidades cerca del 30% anuales. Estudiando a sus inversores veía que la rentabilidad de sus inversores era negativa, ¿no?, porque jugaban a ser más listos que él y a comprar abajo y vender arriba, y al final esa estrategia pues no suele funcionar. Por lo menos nosotros no sabemos hacerlo, ¿no? O sea que el market timing nosotros no... Pero volviendo al tema del Lierde, justo hemos hecho el estudio y hemos analizado los últimos 10 años, ¿no?, desde el 2008 al 2018. Si tú le quitas, o sea, la rentabilidad que hemos tenido nosotros en ese periodo es del 130%. Si tú le quitas 5 días, los 5 mejores, la rentabilidad del 130 te pasa a 80%. Madre mía. Y si le quitas 10, te pasa de 130 a 50%. Que pueden ser justamente esos 10 o 5 días que estás fuera esperando a que el mercado haga algo, o sea, que y es que, claro, te los pierdes. el riesgo de perder uno de esos 5 días, ¿no?, de esos 5 días, perder 50 puntos de rentabilidad es muy alto, ¿no? Yo creo que viene muy bien además para entender el concepto de creación de valor, porque esto parte, como con 5 días uno pierde el 50%, es por la virtud del interés compuesto o de la generación de valor. Normalmente además esos 5 días de subida se producen cuando estás abajo,
Y si tú te has perdido el primer 10%, esto es muy fácil. Uno coge una Excel y ve el interés compuesto, pues la creación de valor es lo mismo. Algo que está 10%, 10%, entonces por eso es importante estar siempre invertido, ¿no? Yo quisiera señalar que precisamente el domingo en el programa de radio Tu dinero nunca duerme vamos a hablar de este como uno de los mitos que rodean a la inversión en bolsa, ¿no? Y por qué el market timing pues no funciona como dicen los gestores. Muy bien, vamos a dar la pregunta al caballero de la segunda fila. Buenas tardes. Quería preguntaros, lo primero, ¿cómo está el multiplicador actual del fondo? Si se encuentra en valores históricamente medios, bajos, o a raíz de los últimos movimientos que ha habido, tanto el año pasado como primera parte del año. Sí. Y por otra parte también quería preguntaros, los grandes inversores value obvian un poco la cuestión macroeconómica. Y bueno, es sabido que la gran deuda que hay, por ejemplo, en Europa, que es donde quizá el fondo esté más invertido, pues es muy elevada. Y hace poco algunas voces autorizadas, como precisamente en España Ray Dalio o incluso First Eagle, algunos representantes de estos fondos americanos, pues ponían un poco el foco en ese posible problema, ¿no? Entonces, quería saber si eso influye de alguna manera este tipo de cuestiones a la hora de gestionar el fondo. Gracias. Yo sí, no sé, casi empezaría por la segunda y te respondo, vamos, con más honestidad, yo creo que no te puedo responder. Yo al final no tengo ni idea, o sea, del tema de la deuda yo no sé cómo va a acabar. Solo sé que a lo largo de la historia a mí me gusta, yo confío en el ser humano y el ser humano cada vez evoluciona y mejora. Entonces, yo creo que como inversor value de seleccionar compañías, prefiero dedicar mi tiempo a buscar compañías que van a estar posicionadas en la siguiente mejora del ser humano que estoy convencido que va a llegar. O sea, el tema del vehículo autónomo, cuando empiezas a investigar en vehículo autónomo, vehículo eléctrico, permíteme que te diga, no te puedes ni imaginar, te iba a decir, la cantidad de derivadas que tienes. Nosotros tenemos una compañía de un transformador de aluminio en cartera, porque el vehículo eléctrico va a tener más intercambiadores de calor, las baterías tienen que estar a una temperatura, entonces las aleaciones de aluminio se van a vender más, además es una compañía que tiene... Pues si tú te dedicas a eso, encuentras muchísimas más ideas. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy tenemos, y también respondiendo al multiplicador, hoy tenemos muchas más ideas que compañías en cartera. O sea, hoy podríamos tener una cartera de 100 compañías. Entonces, si te dedicas el tiempo a eso, a hablar de la deuda, pues claro que vemos que hay un problema en la deuda pública. ¿Cuál será la solución? Pues lo que vemos es que dentro de los posibles males que haya, lo mejor es estar invertido en renta variable. O sea, la deuda, ¿qué solución tiene? Pues un entorno inflacionista, los activos valen más y la deuda no sube. Pues prefiero estar invertido en activos reales, que es bolsa. No sé, honestamente, no sé, Juan, cómo... No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, el tema del multiplicador, nosotros hablamos mucho de retorno sobre el capital empleado, ¿no? Esto es la rentabilidad de tu beneficio operativo, ¿no? El EBIT, sobre el capital que utilizas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de multiplicador, como estamos calculando la rentabilidad sobre el beneficio operativo, nos gusta hablar de cuántas veces estamos pagando ese beneficio operativo. Valor empresa sobre beneficio operativo. Entonces hablamos retorno sobre el capital empleado, ¿no? EBIT sobre el capital, y EV, ¿no? Valor empresa sobre el EBIT, ¿no? Entonces, ¿a cuánto está nuestra cartera? A lo mejor el número que te digo no te dice nada, ¿no? Pero está fácil por debajo de 10 veces EBIT, que eso es muy barato. Muy barato, en general es muy barato. O sea, encontrar compañías buenas con retornos por encima de su coste de capital, cotizando por debajo de 10 veces EBIT, no es nada fácil. Y ahora hay bastantes. Tenemos otra pregunta en redes sociales. Miquel38 pregunta sobre una cuestión que no hemos tratado aún. Dice, las materias primas están muy infravaloradas. ¿Qué opinión tienen al respecto? Ni idea, ¿no? No, nosotros invertimos en activos que generan retorno. Entonces tenemos compañías que transforman materias primas, tenemos compañías que hacen plantas para la transformación, extracción o para producir materias primas o derivados, pero es difícil, la bola de cristal sobre dónde va a estar el precio de una materia prima se nos rompió hace tiempo y se rompe. O sea, intentamos invertir en compañías en las que el equipo gestor
tenga algo que decir, tenga algo que actuar sobre la inversión, sobre la gestión de la compañía, sobre dónde posicionar, en qué mercados entrar, sobre la red de distribución, sobre el precio. Cuando todo te viene determinado por una variable exógena, que es el precio de una commodity, que no se diferencia una de otra, y eso, pues, es que eso nos parece nos parece de otro mundo, ¿no? O sea, no tengo ni idea si el petróleo tiene que cotizar a 55 o a 45. Entiendo que debería cotizar entre 40 y 60, porque por encima de, ¿no? Cuando el precio está por encima de 40, pues los productores de shale gas americanos son rentables y pueden poner mucho más petróleo y tal. Entonces, eso es un poco, pero ¿no? Bueno, imagínate en mercados como el aluminio, el cobre, el tal. ¿No? Somos muy estrictos en que realmente consideramos que invertimos a largo plazo. Entonces, hemos hablado de tendencias estructurales. Cuando uno analiza el entorno energético en el que estamos, yo pues, puedo tener claro que el mundo va hacia la energía eléctrica y energía renovable, ¿no? Es algo que... Yo no estoy diciendo que vaya a desaparecer el petróleo, pero digo que es una tendencia. Entonces, pues, invertir, hablo del petróleo como puedo hablar de cualquier metal o mineral, pues, continuamente salen nuevos compuestos que pueden tener un efecto de sustitución. Sabemos que hay una amenaza que nos resulta difícilmente, nosotros como generalistas no nos vemos capaces de... Nos pasa igual con los negocios regulados, ¿no? Negocios que tienen una regulación por el medio y tienen un retorno muy alto sobre su coste de capital, pues eso algún día se va a acabar. Hay quien dice, bueno, yo creo que los próximos 6 años no se va a acabar. Sí, pero algún día se va a acabar. O sea, tú en un negocio regulado no puedes tener un exceso muy superior a tu coste de capital. Muy bien. Hay una pregunta en sala. Adelante, y en el centro de la sala. Buenas tardes. Además de... Mi pregunta es, nos han comentado cómo hacen la selección de los negocios, que son esas 3 variables que han considerado más relevantes. Mi pregunta es que el inversor llega a bolsa y entra y sale porque lo importante es saber cuál es el fair value del valor de la compañía. Entonces, aparte de lo que nos han comentado del book value, el valor de la empresa, ¿cuál es la perla que nos dirían para saber que una empresa está en fair value o ya no está? Obviando, lógicamente, que no consideran que el ruido de mercado es lo que afecta para entrar o salir. Bueno, nosotros tenemos nuestros modelos de valoración de cada compañía, obviamente, y a ver, para mirar el fair value, nosotros, más que mirar lo que vale una compañía hoy, nos gusta mirar cuál es la tasa que vamos a tener de rentabilidad a 4 años. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Miramos a 4 años, normalizamos los márgenes de la compañía, el crecimiento, y en base al retorno sobre el capital empleado que tiene, le correspondería un fair value, un múltiplo de EV/EBIT. Antes Juan comentaba que cualquier compañía que tenga un retorno ligeramente superior a su coste de capital, a 10 veces estaría un precio atractivo. Hay compañías que tienen roces del 50% y su fair value puede ser 13 veces. Entonces, no tenemos un múltiplo, cada compañía tiene un múltiplo en función de su retorno. Entonces, dentro de 4 años, sacas el precio que estimas que será razonable y has tenido en esos 4 años un flujo de dividendos o si tuviera un buyback, entonces sacas una tasa interna de rentabilidad. Yo creo que se entiende lo que... Entonces, una compañía, históricamente, la tasa del IRD, pues, con la caída del año anterior, antes comentaba Juan que estaba en el 12, ha estado en el 13-14, intentamos que la cartera de media mantenga esa TAE del 13-14%. Entonces, una compañía como Nestlé, si nos saliera una tasa del 10%, estaríamos encantados de tenerla. Una compañía de IT muy pequeña y, no sé, una compañía cíclica, pues o te da un retorno, una tasa interna del 18% o tiene un nivel de riesgo alto. Entonces, ¿cómo lo miramos? Pues depende de la compañía. La compañía de IT, si ha subido y te sale la tasa del 12%, pues la vendes, ¿no? Pero sí que somos bastante metódicos de que cuando una compañía nos parece que el precio ya no tiene sentido de tenerla en cartera, las vendemos. Habéis hablado antes de la liquidez y lo comento porque Fernando Moreno desde redes sociales nos pregunta precisamente por ello y no vamos a repetir la respuesta, pero sí de algo que acabáis de mencionar de pasada, que es el hecho de que seáis inversores a largo plazo. Fernando Moreno pregunta por el índice de rotación de la cartera. En general rotamos muy poco, ¿no?
Yo creo que la rotación estará en torno al 30%, una cosa así. Es que últimamente no la hemos mirado, pero nos rotamos muy poco la cartera. Muy poco. La miramos más como compañías que entran y salen en el mes y difícilmente rota más de una compañía. Porque la rotación en porcentaje, por ejemplo el caso de Reply, ¿no? Pues Reply nosotros a principios del año pasado la vendimos porque llegaba a Fair Value y la hemos vuelto a comprar ahora. Entonces eso es rotación desde el punto de vista porcentual, pero es la misma compañía. Entonces nosotros miramos más cuántas ideas salen y entran y la verdad es que la cartera es bastante estable. Muy bien. ¿Alguna pregunta, una última pregunta en sala antes de que les pregunte yo entonces por libros? Y esta es la forma en que solemos terminar las charlas con gestores, porque aquí, bueno, vamos a ver, nosotros nos dedicamos, entre otras cosas, a fomentar la lectura con la línea editorial que tenemos en colaboración con Deusto, de libros de inversión. Todos los que nos siguen saben que siempre agradecemos la colaboración de los invitados que vienen desinteresadamente, y no me canso de insistir sobre ello. Se lo agradecemos regalándoles títulos de nuestra propia colección. En este caso, a Carlos le voy a regalar Invirtiendo en Calidad, es un libro de nuestra colección, y a Juan, La educación de un inversor en valor, de Guy Spier. Muchísimas gracias. Ambos libros fueron presentados y tenemos los vídeos correspondientes en el canal de YouTube. 2 vídeos con Juan Huerta de Soto, creo que los 2, porque actuó como prologuista en ambos libros. Y antes de despediros como os merecéis, me gustaría preguntaros por una recomendación. Os regalamos un libro. ¿Qué lectura recomendáis a los seguidores de Value School? A lo mejor una cada uno, incluso. Sí, a ver, hay un libro pequeño que se llama The Little Book That Beats the Market, de Joel Greenblatt. Joel Greenblatt. Que a mí me parece que es de una lectura facilísima, te lo puedes leer en una tarde, y se recogen muchas de las cosas que nosotros hemos hablado hoy, ¿no? El tema de lo importante que es invertir en negocios que tengan rentabilidades altas y sostenibles y que estén por encima de su coste de capital, ¿no? Y hablar del multiplicador sobre los beneficios operativos, ¿no? Y yo creo que es un libro muy interesante y fácil de leer. Perfecto. Creo que existe traducción al español, el pequeño libro que bate el mercado, sí. ¿No? Muy bien. Y Carlos, ¿qué recomiendas? Sí, bueno, si solo tuviera que leer un libro, yo creo que sería ese. Porque pueden ser 2 si quieres. No, en mi caso personal es el libro que me hizo... A mí es un libro que vamos, me hizo entender bastante mejor el mundo de la inversión. Y luego yo creo que después de un año como 2018, yo por lo menos esta Navidad, y también como buen aragonés, me gustaría recomendar un libro en aragonés, y es El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Yo, a quien no lo haya leído, es un libro que para invertir creo que es de una gran utilidad. Yo creo que estamos en un mundo en el que estamos todo el día inmersos en números, y es un libro que de verdad, después de correcciones como la que hemos vivido, pues viene bien, ¿no? Para entender que hay que mantener la calma, hay que ser metódico y hay que ser paciente, ¿no? Magníficas recomendaciones por parte de nuestros invitados. Juan, Carlos, muchísimas gracias por venir a Value School. Hemos hecho fenomenal. Muchísimas gracias. Se merecen un fortísimo aplauso, por supuesto. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar una semana más con nosotros. La semana que viene volvemos a encontrarnos en la sede de Value School para nuestro acto semanal. Recuerden, están todas las actividades en la página del blog de www.valueschool.es, y acuérdense de reservar en Eventbrite. Pedimos un pequeño código en QR para acceder a la sala. Por otra parte, si no pueden venir, nos pueden ver en el canal de YouTube o en directo desde sus casas. Hasta entonces, muy buenas noches. Gracias.